Bueno, esta fue una semana particularmente intensa para la democracia cristiana, por las palabras de Jorge Burgos, los enfrentamientos verbales también con el Partido Comunista, el análisis político del rol de cada uno de esos partidos, el debate interno dentro de la democracia cristiana. En fin, queremos abordar varios de esos temas precisamente con una de las militantes del partido, Mariana Elwin. Gracias por estar con nosotros, Mariana, bienvenida. Gracias por invitarme. Esta semana el debate y el foco estuvo puesto entre la DC y el Partido Comunista, como si este fuera un gallito entre dos partidos solamente, entre los dos extremos, digamos, de la coalición. Pero me da la impresión de que hay temas de fondo acá, que usted también deslizaba ayer en otra entrevista, que tiene que ver con cierta izquiierdización del bloque. ¿Es ese el problema de la DC? A ver, yo creo que el problema no es el Partido Comunista, o sea, creo que el bloque en su conjunto se izquierdizó y la democracia cristiana perdió mucho su identidad dentro de la nueva mayoría. Bueno, la explicación es fundamentalmente que Michelle Bachelet ganó con un gran porcentaje de votos en una primaria interna, la democracia cristiana salió tercera. Hubo gente de la democracia cristiana que apoyó en esa primaria directamente a Michelle Bachelet, porque era un árbol muy frondoso de popularidad. Y bueno, cuando llegó el momento de hacer el programa, nos dijeron, bueno, este es el programa que ganó. Y por lo tanto, las posibilidades de influir en ese programa ciertamente fueron pocas. Ahora, nosotros lo aceptamos, porque votamos por Michelle Bachelet y aceptamos ese programa. Y lo hicieron suyo. De hecho, Ignacio Walker revisaba declaraciones de esa época y él decía que este era el programa de la democracia cristiana y que estaban de acuerdo con él. Exactamente. Ahora, el tema es que el programa también fue muy genérico, porque cuando uno dice, mira, nosotros queremos reformas estructurales en educación, en lo laboral, una nueva constitución. Bueno, pero fueron como los títulos de la canción, pero la letra de la canción nunca estuvo bien definida y yo creo que ahí hay muchas maneras de hacer la reforma. Y nos encontramos, por ejemplo, con que la primera reforma educacional siempre pensamos que iba a partir por la educación pública y resulta que llevamos ya 2 años y tanto del gobierno y estamos discutiendo ahora la educación pública. Antes discutimos una gran reforma al sistema privado de educación y la verdad es que fue una reforma muy improvisada que a todo el mundo le sorprendió. Porque una cosa es decir, mira, vamos a terminar el lucro, pero otra cosa es decir cómo se termina. O una cosa es decir, vamos a dejar de seleccionar, pero otra es cómo tú dejas de seleccionar. Y eso no son problemas. Y yo creo que fueron problemas de diagnóstico, de diseño, de implementación, en los cuales hubo muy poco debate prelegislativo y yo creo que eso se ha notado finalmente porque las reformas... Puedo dar nada más que el ejemplo. La reforma a la educación privada en el sistema escolar tiene 16 reglamentos y hay reglamentos que todavía no salen a la luz pública y no han podido hacerlos todavía. Pero el problema no es solamente la concepción de esos proyectos, la ejecución y luego la gobernabilidad, sino que hay un tema de fondo en lo que usted está planteando, que aquí hay problemas ideológicos en definitiva. Yo creo que hay problemas ideológicos. ¿Y son reversibles esos problemas? Las reformas han sido, por una parte, refundacionales, no graduales, incrementales. Por otra parte, también han sido muy centralizadoras. Le entregan un rol al Estado muy grande. Y eso uno lo puede ver en la reforma educativa. Yo le puedo decir que la reforma que se planteó ahora sobre la educación superior, nosotros estamos plenamente de acuerdo que haya una superintendencia, que se mejore la agencia, pero aquí no solo se crea una superintendencia, se crea un sistema de aseguramiento de la calidad nuevo, como si no existiera nada, partiendo de cero. Pero además se crea una subsecretaría con unos poderes casi omnímodos. Fíjese usted que la Subsecretaría de Educación Superior va a fijar aranceles, va a fijar matrícula, va a llevar a cabo los procesos de selección de los estudiantes. Entonces, es una centralización en el Estado que la verdad es que nosotros, como demócratas cristianos, nunca hemos estado de acuerdo con eso. ¿Eso está mal? Yendo en particular a ese punto, ¿está mal que efectivamente haya una estructura tan grande de supervigilancia? O sea, yo
ahí yo creo que tenemos un debate ideológico y tenemos una diferencia ideológica profunda. Para algunos eso está bien. Yo me imagino que para el Partido Comunista y para sectores y para varios sectores de la concertación, incluidos algunos demócratas cristianos, eso está bien. Pero para otros que también estamos militando en la democracia cristiana, eso no corresponde a nuestros principios ni a nuestra identidad de un partido que cree que entre el mercado y el Estado está la sociedad y que hay que entregarle también atribuciones a la sociedad y confiar en la sociedad. Es que para allá iba mi pregunta, porque dentro de todas las visiones distintas, en un bloque amplio como es la nueva mayoría, donde hay visiones muy diferentes, ¿cómo zanjar esas diferencias? Esa es la pregunta, porque efectivamente hay algunos que están a favor de una estructura como esa, usted no, y otros sectores dentro de la nueva mayoría tampoco. ¿Cómo se zanjan esas diferencias? ¿No es la mayoría la que debería finalmente imponerse en ese sentido? Sí, pero ¿qué mayoría? Porque digamos que la de los hoy día... congresistas, por ejemplo. Perfecto, pero es que la democracia no consiste solo en mayoría voto gana y le impongo a la minoría lo que pienso en ese momento. La democracia consiste fundamentalmente en buscar acuerdos, en ampliar un proyecto, lo más posible un proyecto común. Y por otra parte, yo quiero decirle muy sinceramente, o sea, aquí hay una mayoría circunstancial parlamentaria, pero también podríamos ver que hay un bajísimo apoyo al gobierno propiamente tal, en las encuestas. O sea, hay un 80% de rechazo a lo que se está haciendo. Entonces uno dice, hay que mirar con más sintonía por qué este rechazo. Y a mí me parece que el rechazo no es solo de los que quieren que las reformas sean más rápidas, más radicales o más profundas, que puede haber parte de ese 80%, no me cabe duda, que es así. Pero también la mayoría de esa gente, yo creo que es gente que no está siendo interpretada por la nueva mayoría. Y ahí yo veo una responsabilidad de la democracia cristiana, porque ¿quién debiera interpretar a ese electorado o a esos ciudadanos que no se sienten representados? Me parece que nosotros, y no atajando goles, sino poniendo nuestra visión. Y el gobierno debiera abrirse, porque la verdad es que con tan bajo apoyo debiera intentar generar acuerdos más amplios, como lo dijo la presidenta a propósito del proyecto de reforma previsional. Entonces dice, aquí vamos a buscar el más amplio acuerdo posible, un pacto nacional, y nos vamos a demorar, pero eso es nuevo, hasta ahora ha sido de manera distinta. Mariana, pero usted hablaba también, cuando comenzábamos la entrevista, de esta frondosa popularidad que tenía la presidenta antes de la elección presidencial, que finalmente los partidos fueron a cobijarse bajo esa frondosa popularidad entonces que tenía la mandataria. Pero también de la misma manera, ahora uno podría interpretar al revés, que como el gobierno está tan mal en las encuestas, bueno, lo más fácil es despegarse del gobierno, criticarlo, golpearlo, como lo hizo Jorge Burgos la semana pasada, criticarlo políticamente me refiero, y ahora también tratar de bajarse del barco en definitiva. ¿No es también tan conveniente como lo fue entonces ahora hacer lo mismo pero en sentido contrario? Yo quiero ser muy clara. Yo creo que la democracia cristiana tiene un compromiso con este gobierno y tiene que terminar apoyando a este gobierno. Sin embargo, estamos hablando del futuro. Estamos hablando de qué le vamos a ofrecer al país más adelante, cuando termine este gobierno. Y hay un criterio mínimo de realidad. O sea, yo no creo que le podamos proponer más de lo mismo. O sea, una nueva mayoría, punto 2. Creo que tenemos que buscar una alianza distinta. ¿Y qué significa eso? Yo creo que, por ejemplo, hay que ampliar más el espacio del centro. Y se puede hacer una alianza de centro-izquierda, pero una alianza equilibrada, en que el centro pese tanto como la izquierda. Nosotros tenemos representación parlamentaria hoy día y la verdad es que lo que hemos hecho en el Senado muchas veces es atajar goles. El ministro Burgos y el ministro Valdés han estado atajando goles. Eso es lo que la ciudadanía percibe, de que las cosas no sean mal hechas, de las cosas no sean improvisadas, que no sea todo puro Estado, más Estado, todas las soluciones, que tampoco cada vez que desfilan
los estudiantes o las no AFP sacamos una culebra debajo de la manga para entregar una oferta. Creo que la política tiene que mejorar su estándar. Mariana, y en ese sentido, en esa nueva oferta que debería ser el conglomerado, ¿cabe una nueva relación entre la democracia cristiana y el Partido Comunista? ¿Es posible renovar votos, digamos, dentro de este conglomerado entre ambos partidos? Yo lo veo difícil y créame que mi problema principal ahí tiene que ver con qué concepción tenemos cada uno de la democracia. El Partido Comunista valora gobiernos como democracia, el gobierno venezolano, al gobierno cubano, incluso ha sido, no sé, poco claro con Corea del Norte. Por otra parte, yo creo que el Partido Comunista cree en un avanzar sin transar. O sea, no le gusta el diálogo político. Tenemos visiones distintas respecto a los derechos humanos. O sea, los derechos humanos se defienden en Chile, pero no se defienden en Cuba o en Venezuela. Y por último, el Partido Comunista es capaz de presentar reformas que son, o proyectos de ley que son inconstitucionales. A mí me parece... Camila Vallejo en la discusión por la educación pública. Bueno, o como se hizo antes también para eliminar la ley de pesca. Ahora, yo puedo entenderlo del Partido Comunista porque creo que tienen una concepción distinta de la democracia que la democracia cristiana. Lo que a mí me cuesta entender es que haya diputados demócratas cristianos que hayan apoyado a Camila Vallejo en esa estrategia. Pero Mariana, en el comportamiento... La democracia hay que cuidarla. Pero en el comportamiento que uno ve del Partido Comunista, digamos, se sometieron a las elecciones parlamentarias, ganaron con los votos que les dio la ciudadanía, están en el Congreso, votan por los proyectos y han apoyado los proyectos del gobierno, en fin, o sea... sí, o sea, pero yo no estoy diciendo que los comunistas no puedan participar, pero la nueva mayoría y la Concertación antes ha subsidiado al Partido Comunista en su representación parlamentaria. Y sin embargo, yo creo que esta tensión interna, que insisto también, no es solo con el Partido Comunista, o sea, a mí la retroexcavadora del senador Quintana es el mismo problema. Sí. Entonces hay una hegemonía de un pensamiento de izquierda más radical que no es la socialdemocracia y la democracia cristiana como fue la Concertación, es más bien una izquierda mucho más radical con una democracia cristiana que está muy reducida en su influencia. Y sin embargo, dentro de la ADC también hay visiones distintas al respecto, porque una parte también del partido, con vicepresidentas incluida como Soledad Lucero, la diputada Yana Proboste, Belisario Velasco también lanzaron una carta hace poco, y están por mantener esta coalición. Bueno, por eso yo creo que lo primero es que nosotros tenemos que hacer ese debate interno dentro de la democracia cristiana y que exista el espacio para hacerlo razonablemente, sin descalificación, y en un espacio en el cual realmente podamos discutir en profundidad un proyecto de futuro en el cual los demócratas cristianos nos pongamos de acuerdo y luego decidir con quiénes vamos en ese proyecto. ¿Y eso pasa, por ejemplo, por llevar un candidato de la ADC a la primera vuelta? A mí me parece que esa es una de las opciones y es una opción que es razonable si nosotros queremos fortalecer nuestra identidad. Eso no significa que después no podamos hacer una alianza de gobierno. Y en mi creencia y en la mayoría de los demócratas cristianos es una alianza de centro-izquierda, pero también podemos ampliar el centro. Está el movimiento de Andrés Velasco, Ciudadanos, que se va a inscribir como partido político, al parecer ya se están inscribiendo en algunas regiones. ¿Por qué no podemos ampliarnos hacia el centro? Y solo siempre tenemos que ampliarnos hacia la izquierda. Mariana, ¿esto puede terminar, cree usted, en una decisión de la ADC? Porque finalmente esas posiciones no son conciliables, digamos, la posibilidad de crecer hacia el centro y al mismo tiempo hacia la izquierda o mantener esta alianza con el Partido Comunista. Yo no me imagino a Andrés Velasco con su movimiento u otros de centro sumándose a la nueva mayoría. A ver, es un tema que tenemos que discutir y yo creo que lo tenemos que discutir en aras de ofrecerle un
proyecto de país con gobernabilidad, con crecimiento económico, con justicia social, con progreso, y no un progreso o un progresismo sin progreso como lo que estamos viendo hoy día. O sea, yo me temo que en esta mirada en que todos tenemos el deseo de tener una sociedad más igualitaria, terminemos teniendo una sociedad menos igualitaria que la que teníamos antes, y eso es lo que uno puede ver como consecuencia en el tema de educación, y podamos terminar con un país estancado, como estamos viendo que está hoy día en relación a su crecimiento económico. Mariana, gracias por haber venido hoy, muy amable. Gracias. Buenas noches.